servicio, para que no digan, ay, yo compré mi boleto, quién sabe cuándo vaya a ser, ¿verdad? Como otras ricas que a veces compran un boleto y pasan 2 meses y todavía no lo hacen. Bueno, hoy va a ser, hoy mismo. Dios los bendiga, sean bienvenidos una vez más a su iglesia Calvary Utah. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, me da gusto que estén otra vez ustedes aquí. También saludamos a todas las personas de Facebook Live que nos estén viendo. Quizá no lo está viendo ahorita nadie, pero cuando lo vayan a ver en repetición, ¿verdad? Grabado, les llega este saludo hasta allá, hasta su casa. O si usted quiere volver a ver mi saludo, lo ve cuando llegue a su casa y le dice, mira, el hermano me saludó otra vez. Hoy vamos a continuar estudiando Mateo 5. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos a Jesús enseñar sobre el adulterio y el divorcio? ¿Sí lo recuerdan, verdad? Un tema muy, muy fuerte. Y hoy vamos a continuar con esta serie que yo le puse por nombre, habéis oído, mas yo os digo, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. No es el título del sermón, nada más le digo que de aquí en adelante, desde la semana pasada, hemos empezado con este habéis oído de Jesús, porque Jesús quiere aclararle a sus discípulos la mala interpretación y la mala aplicación de la ley por parte de los fariseos. Por esa razón comienza sus enseñanzas diciendo, habéis oído, pero yo os digo, porque es una corrección. Y ahora, con estas enseñanzas, Jesús quiere, aparte de enseñar a sus discípulos, quiere poner en la mente de los fariseos que para ellos, en su mente, la ley era muy complicada de cumplir. Ahora Jesús viene y a través de estas enseñanzas se las pone imposible de cumplir. Ellos pensaban que era muy difícil, pero ahora Jesús viene y les dice, pero yo os digo, y se las pone imposible de cumplir. Vamos a leer un versículo de los que ya hemos leído en las semanas anteriores, que es Mateo 5:20, para que usted entienda el contexto de estas enseñanzas. Jesús, antes de iniciar con sus enseñanzas, después de las bienaventuranzas, vienen las enseñanzas acerca sobre diferentes temas. Y ya vimos sobre el odio, ¿verdad? Sobre el adulterio, el divorcio. Y hoy vamos a hablar sobre una enseñanza que trata acerca de los juramentos. Pero miren, Jesús les dijo así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo esto a todas las personas que lo estaban escuchando en ese momento. Imagínense las personas ahí viendo a Jesús, viendo a los fariseos, porque indudablemente estaban ahí parados. Y Jesús les dice a todas estas personas, si su justicia no es mayor que la de estos hombres que ustedes ven aquí, no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros hoy en día sabemos que los fariseos no eran tan justos, que eran hipócritas, ¿verdad? Pero en ese tiempo la gente no lo sabía. Ellos delante de la gente eran personas rectas, eran personas perfectas. Se paraban, dice, con sus flecos, ¿verdad? Largos, con sus filacterias de que siempre estaban en oración, oraban en las esquinas todo el tiempo. Y se mostraban delante de la gente como unas personas súper espirituales. Entonces las personas que escuchaban a Jesús decían, ¿cómo Jesús nos dice que tenemos que ser más justos todavía que estos hombres? Eso es imposible. Pero Jesús quería hacernos ver en ese momento a sus discípulos y hoy en día a nosotros a través de este texto, es que no importa qué tan justos podamos ser, necesitamos la justicia de Jesús, necesitamos la justicia de Cristo. Y a la misma vez también estaba desenmascarándolos, ¿verdad? Ellos
que realmente no eran hombres justos, sino eran unos hipócritas, como él mismo los llamó. Pero más adelante vamos a ver. Entonces quedamos en que Jesús, con estas enseñanzas, pone la ley como algo imposible de cumplir. ¿Recuerdan la semana pasada que Jesús enseña y dice, no solamente el adulterio es el acto físico, sino ahora yo os digo que cualquiera que viere a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Imagínense escuchar esas palabras y decir, ¿quién no ha adulterado? ¿Quién no ha hecho eso? Levante su mano. Y hablo de mujeres y varones también. Nadie de nosotros puede decir, no, yo nunca he hecho eso, Señor. Todos lo hemos hecho. Entonces Jesús nos pone la ley imposible de cumplir. La hemos quebrado. Es imposible de cumplir la ley. Pero los fariseos creían que ellos sí la estaban cumpliendo. Y hablando de imposibles, eso me recuerda una historia de dos amigos que se habían visto apenas una semana y de repente se vuelven a encontrar en la calle y uno de ellos se miraba así, mire, y el otro le dice, ¿qué te pasó? No puede ser posible, es imposible que ahora estés así de alajado, ¿verdad? Con tanta joyería. Si la semana pasada me pediste 20 pesos para el camión, ¿cómo puede ser posible? Dice. Y el amigo le dice, bueno, es que abrí una joyería. ¿Cómo? Dice, imposible, ¿con qué capital? ¿Con qué dinero? No, con ningún dinero, con esta piedra. Dice. Bueno. Sí. El hermano sí lo entendió. Lo entendió porque en el servicio de ayer nadie lo entendió, lo tuve que explicar una piedra. Sí, muchas gracias. Amén. Entonces, hay cosas que parecen imposibles y lo son, ¿verdad? Pero hay otras que no tanto. Entonces, el título del día de hoy es Jesús enseña sobre el juramento falso. Hoy Jesús nos va a enseñar sobre el juramento falso y vamos a estudiar Mateo 5:33 al 37. Para que lo vaya buscando, vamos a estudiar Mateo 5 del versículo 33 al 37. Son 4 versículos. En realidad es una enseñanza muy corta, muy sencilla de entender, pero de gran valor para todos nosotros. Una gran enseñanza de parte de nuestro gran maestro que fue Jesús, ¿verdad? El Sermón del Monte es considerado la enseñanza suprema de todas las Escrituras, no solamente por el contenido, sino porque fue hecha por Jesús a sus discípulos al inicio de su ministerio. Él quería prepararlos para toda su vida cristiana con estas enseñanzas. Entonces, por eso son consideradas como la enseñanza suprema de las Escrituras. Entonces, vamos a leer el versículo 33. Yo tengo la Biblia de las Américas, quizá usted tiene la Reina Valera, es un poquito distinta, pero es lo mismo, ¿ok? Dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Habéis oído. Jesús empieza sus enseñanzas de aquí en adelante con esa frase. Habéis oído. Con esta frase Jesús quiere corregir la mala interpretación que la ley había tenido por generaciones. Por cientos de años, los judíos, o el pueblo de Israel, habían escuchado una mala enseñanza de la ley. Por cientos de años. Imagínense usted eso. Bueno, no se lo tiene que imaginar porque quizá usted mismo ha recibido una enseñanza mal por generaciones. Más si usted se ha congregado en otras iglesias, en otras denominaciones. Y puede que, en mi caso, yo recibí muchas enseñanzas torcidas. Y no es que culpe a mis padres, pero eso viene de cientos de años atrás. Ellos aprendieron así y me lo transmitieron a mí de esa manera. Y puedo hablar ahorita de muchísimas cosas acerca de las Escrituras que aprendí de mala manera.
Y es lo que Jesús viene a combatir en ese momento. Las falsas enseñanzas que habían permanecido en el pueblo de Israel por generaciones, cientos de años. Y eso es muy difícil. Pero Jesús viene y comienza con ese ministerio. ¿Le suena familiar? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir, pero ¿cómo tú me vas a decir que eso dice la Biblia si yo he escuchado desde mi abuela decir que el que madruga Dios lo ayuda? ¿Verdad? Ahí está en la Biblia. ¿Dónde? Le pregunto. No, pues por ahí debe de estar, pero es un ejemplo muy, digamos, fuera, ¿no?, de lo que es la escritura, pero hay otros ejemplos más serios donde aprendemos cosas que no son bíblicas. Y ahorita más adelante la vamos a ver, pero voy a seguir avanzando. Dice aquí el Señor, no jurarás falsamente. Está citando el mandamiento. Ahora, ¿qué es un juramento? Un juramento es una promesa solemne hecha frecuentemente en el nombre de Dios. ¿Usted alguna vez ha jurado por Dios? Y no hablo de su vida cristiana, quizá en su vida antes de ser cristiano, ¿alguna vez juró por Dios? Sí. O por la Virgen, si era católico, o hacía este señor, o la Santa Cruz, decía, por mis hijos, por estos ojos que se han de comer los gusanos. Hacemos diferentes tipos de juramentos, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un juramento muchas veces? ¿Por qué tenemos que jurar? Porque nuestra palabra no es suficiente. No basta con que digamos a la persona, sí lo voy a hacer. Regularmente tenemos que jurar cuando la persona no nos cree, ¿verdad que sí? Que te dicen, siempre me dices lo mismo y nunca cumples. No, te lo juro, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, los fariseos siempre estaban jurando. Era su costumbre de ellos jurar, pero no juraban por Dios. Y luego dice aquí en la segunda parte del texto, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Fíjense, Dios no está prohibiéndoles jurar, sino que les dice, no jurarás falsamente. Los fariseos en su astucia juraban por otras cosas, por el templo, por el altar, por la ofrenda. Eran cosas sagradas también, pero no juraban por Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que probablemente no iban a cumplir esa promesa, y entonces, al no haber jurado por Dios, pues no quebrantaban el mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál era el mandamiento? Lo puede ver en sus pantallas. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Y hablando de tomar, voy a tomar agua. Eso me pasa por cantar mucho las alabanzas y llorar. Entonces, ellos veían el mandamiento y lo tomaban literal. Decían, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces decían, mientras yo no jure por Dios, no pasa nada si no cumplo mi promesa. Jesús quiere desenmascararlos delante de todos, porque Él conocía las intenciones de su corazón y quería dejarlos sin excusa. Eso es lo que Jesús hace con esta enseñanza. Los fariseos se creían muy astutos. Ellos creían que podían burlar la ley de Dios, jurando por otras cosas sin mencionar el nombre de Dios. Ahora, hoy en día, nosotros seguimos haciendo lo mismo, pero diferente. ¿Verdad que sí? Hay veces nosotros usamos el nombre de Dios en vano y no nos damos cuenta, o a veces sí nos damos cuenta, o decimos, no, pero es que yo no lo hice con esa intención.
Lo mencionaba en unas predicaciones atrás. Hay personas que en vez de gritarte una grosería te dicen Dios te bendiga. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, aunque se escuche así muy legalista. Cuando usamos la palabra o el nombre de Dios para una expresión común, estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuando damos, ayer no lo dije esto, hoy lo voy a decir, cuando venimos a la iglesia y estamos cantando en la alabanza, pero estamos pensando en lo que vamos a comer al rato, en los problemas que tenemos en nuestra casa, en otras cosas, cualquiera cosa que sea, pero no estás metido en la adoración, no estás metido en la alabanza a tu Dios. Estás diciendo, Dios, tú eres único, oh Dios, tú eres mi Salvador, pero nada más lo estás diciendo con tus labios, pero tu mente y tu corazón está lejos del Señor. Estamos usando el nombre de Dios en vano. No solamente jurar es usar el nombre de Dios en vano. El problema con los fariseos es que ellos legislaron sobre la ley de Dios para que la ley de Dios se acomodara a la incapacidad de ellos y de esta manera no sentirse culpables. Entonces nosotros a veces también hacemos lo mismo, decimos, no, pero es que yo no lo hice con esa intención, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, no pasa nada. No nos sentimos culpables, nos justificamos del mal uso del nombre de Dios. Y no es así. Realmente, muchas de las veces nosotros usamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizá algunos no digan amén porque van a decir, no, yo no, el hermano está loco. Pero es así. Mire, fíjese lo que dice el versículo 34 al 36. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Jesús está abarcando todas las cosas por las que ellos juraban. Juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por la ciudad de Jerusalén y juraban por ellos mismos. Te juro por mi vida que así lo haré. Y al no cumplir su juramento, decía, no, pues no juré por Dios. Sigo cumpliendo con la ley de Dios. Acuérdense del joven rico, cuando se le acercó a Jesús, le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, bueno, ya lo sabes, cumple los mandamientos. Oh, yo los cumplo todos, desde que soy niño. El joven rico creía que cumplía todos los mandamientos. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas de los fariseos. Él creía realmente que él había cumplido todos los mandamientos. Pero cuando Jesús descubre su corazón, se entristece, se da la vuelta y se va. Entonces, aquí vemos que el versículo 34 dice, no juréis de ninguna manera. Y muchas personas han tomado este versículo literal y lo han hecho así, no juréis de ninguna manera. ¿Usted había escuchado eso? Que los cristianos no debemos de jurar. ¿Sí? Recuerdo que una vez, ayer me conté esta anécdota, se me pasó. Estaba en la casa de una amiga, yo era recién convertido. Fui a visitar a una amiga que también empezaba a ir a la iglesia. Estábamos ahí con otros amigos y estábamos comiendo en el patio de su casa. Y su mamá, saludos a mi amiga, si escupiera las predicaciones a veces, ella debe saber, se llama Alejandra. Y su mamá me escuchó. Yo no sé qué estaba platicando, la verdad no me acuerdo, pero dije, te lo juro. Y su mamá me escuchó desde la cocina de adentro de su casa y salió. Y me dijo, ¿no que eres cristiano? Y yo, pues, recién me había convertido, ¿no?
Apenas el Señor me había llamado a su camino y le dije, sí. ¿Y por qué estás jurándome? Y yo me quedé pues en shock. Yo no sabía qué significaba eso. Le dije, pues es una expresión nada más que utilicen. No, dice, los cristianos no debemos de jurar en ninguna manera. En tu Biblia lo dice. No, pues no sabía. Discúlpeme, le dije yo. En ese momento yo nunca había estudiado estos versículos. Y ella lo tomaba así literal, que no debía jurar en ninguna manera. O sea, no podía decir como una expresión, no, te lo juro, para asegurar algo. Usamos mucho esa expresión, ¿verdad? ¿Cuántos la usan? Nadie. Muchos dicen, no, no la debo de usar. ¿Por qué? Precisamente por esto. Pero ahorita lo voy a hacer cambiar de parecer, espero yo, con la palabra de Dios. ¿Ok? Muchos cristianos lo toman así literal y otras sectas también lo toman así literal, como los testigos de Jehová. Ahora sí lo dije porque ahora estoy en línea. ¿Voy a pasar? Los testigos de Jehová toman este texto literal y ellos no hacen ninguna clase de juramentos. Espero que usted no sea testigo de Jehová. ¿Qué dice el juramento a la bandera? Bandera de México, legado a nuestros héroes, símbolo de libertad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. Ahí dice, te prometemos, ahí es donde está el juramento. Solo que tiene la palabra prometer, es lo mismo, es un sinónimo. No dice te juro, dice te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que debemos nuestra existencia. Los testigos de Jehová no pueden decir esto porque quebrantarían la ley de Dios. Estarían jurando, dicen ellos. Pero yo creo que no han leído toda la Escritura. Dios no nos prohíbe jurar, sino jurar falsamente. Lo acabamos de leer. En el primer versículo que leímos dice, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos. Claro que aquí dice, al Señor. Dios no quiere que no hagamos un juramento a nuestra patria, pero que lo cumplamos. Dice el juramento a los principios de libertad y de justicia. Cuando un policía nos pare, no traemos licencia y le damos 200 pesos al policía, ya no estamos cumpliendo con esos principios de libertad y de justicia, porque estamos quebrando la ley, ¿verdad que sí? Entonces el juramento que hicimos tantas veces en la escuela, lo estamos rompiendo ahí. Y es a lo mejor le va a parecer ridículo, pero es un ejemplo pequeño de cómo nosotros a veces tomamos las cosas literal. Dios no prohíbe jurar o hacer votos. Incluso en su ley dice la manera en que debemos hacerlo. Mire, en Números 32 dice el Señor así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso es lo que quiere el Señor. No que no juremos, sino que cumplamos nuestra palabra. Porque ligamos nuestra alma con obligación cada vez que decimos que vamos a hacer algo. Mire Deuteronomio 23, del 21 al 23. Y son libros de la ley. Cuando haces voto a Jehová con tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Qué fácil. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Claro que esto está hablando acerca de las ofrendas voluntarias que la gente prometía llevar al templo y luego no lo cumplían. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos habían dicho algo, quizás no a los discípulos, pero en su corazón dijeron: vamos a vender esta heredad y lo que nos den por ella la vamos a dar a los discípulos. Pero ya cuando tuvieron el dinero en sus manos, dijeron: no, es mucho, hay que quitarle un poco. Eso no es lo que habían acordado al Señor. Pero dice la Escritura: Jehová tu Dios lo demandará de ti. Y cuando ellos llegaron queriendo engañar al Señor, diciendo: esto es lo que habíamos prometido, aquí está, cayeron muertos ahí.
No le estoy diciendo que usted va a caer muerto aquí, no se asuste. Eso fue un caso para quedarnos de ejemplo, que a Dios no podemos engañarlo, no podemos burlarlo, aunque no le hayamos dicho a nadie, yo voy a dar esto para el Señor ya sabe que tú lo habías propuesto en tu corazón. Y es como una promesa. Señor, tú lo haces en tu habitación, a lo mejor a escondidas. Señor, si me haces ese trabajo, te prometo que ahora sí voy a dar la ofrenda. Digamos que no ni dices cuánto. Y Dios te da el trabajo. Cuando recibes tu primer cheque, se te olvidó lo que prometiste. Se nos olvidó lo que prometemos. Tenemos que cumplir lo que le prometemos al Señor. Y eso es hablando de la ofrenda. Pero usted puede decirle, como Ana, Señor, dame un hijo y prometo que te lo voy a entregar. ¿Qué hizo Ana? Cumplió su promesa. Samuel nació y en cuanto fue destetado, dice la Escritura, con todo el dolor de su corazón, lo entregó en el templo, porque ella lo había prometido. ¿Usted cree que si ella no hubiera llevado a Samuel al templo, Jehová no se lo hubiera demandado de su mano? Dios es un Dios poderoso. Amén. Amén. Acuérdense cuando le dijo a Abraham, dame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo iba a entregar en sacrificio, pero el Señor le dijo, detén tu mano, porque también es bueno el Señor. Amén. Amén. Mira lo que dice Hebreos 6, 16 al 18, dice, y levantándose ciertamente curan por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Está hablando de los hombres. Nosotros cuando tenemos un dilema, dice la Escritura, que el juramento es el fin de la controversia, porque ya hay como un trato, ¿verdad? Ahora, dice la gente, papelito habla, ya no importan los juramentos hoy en día. Hoy en día tenemos que firmar un contrato, pero en ese entonces la palabra todavía tenía peso, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahí está Dios poniendo juramento también, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios nos ha dado una promesa de que va a volver por nosotros. ¿Y qué ha puesto para que sepamos que eso es verdad? Su Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Mire, si no pudiéramos jurar los cristianos, si no pudiéramos hacer promesas, no podríamos casarnos. ¿Cuántos están casados aquí? Y han hecho una promesa delante del altar, delante de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas promesas hicieron ahí cuando se casaron? Cuidarte, amarte, respetarte, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad que sí? Y luego entregamos las arras también. ¿Qué significan las arras? Es una promesa. Se están dando en garantía de que todos mis bienes te pertenecen a ti también. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como esas arras de que todos sus bienes nos pertenecen también a nosotros. Somos coherederos con Cristo. El Espíritu Santo las arras son el símbolo del Espíritu Santo que Dios nos ha entregado para que estemos seguros de que Él va a volver por nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tenga la seguridad de que Dios va a volver por usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no pudiéramos casarnos, no pudiéramos presentar a nuestros hijos delante de Dios, porque ¿qué pasa cuando presentamos a un niño delante del Señor? Prometemos algo, ¿no? ¿Qué prometemos? Guiarlo en el camino de Dios, en las Escrituras, y traerlo siempre a la iglesia, ¿verdad que sí?
¿Cuántos se comprometieron con el niño que presentamos de la hermana? ¿Cuántos estaban aquí? Tiene que cumplirlo. También nuestros hermanos. Si no, voy a estar yo en su casa y me digo, hermano, ¿qué pasó? Acaba de prometer que va a guiar a su hijo y ya no están yendo a la iglesia. Esa es mi parte de la promesa, yo tengo que cumplir. Lo he hecho con otros niños donde yo he estado cuando los presentan y luego veo que ya no van a la iglesia y voy, les digo a sus papás 1, 2, 3 veces, ya no estás trayendo a tu hijo a la iglesia, le estás enseñando las escrituras en tu casa, ¿te perdido? No. ¿Qué pasó con tu promesa? Dios lo va a demandar de ti, porque hubiese sido mejor, como dijo el otro texto, que no prometamos y así no hay pecado en nosotros. Pero si ya prometimos, tenemos que cumplir. Vamos a leer el último versículo. Como le dije, esto es muy rápido, es muy sencillo. Antes bien, dice el Señor, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal, o del mal procede. Debemos ser sinceros. Eso es lo que quiere el Señor. Que cuando decimos sí, sea porque en verdad es nuestra voluntad hacer las cosas. Y cuando decimos no, realmente no lo hagamos. Porque a veces decimos sí, voy a ir, y no vamos. ¿Por qué no le decimos a la persona, ¿sabe qué, hermano? No voy a ir. Es más fácil. Y así no hay pecado en nosotros. O a veces decimos, ¿verdad? No lo digo por mi hermano, si Dios quiere. Y ese si Dios quiere, otra vez no vamos a usar el nombre de Dios en vano, porque nosotros ya sabemos que no vamos a ir, ¿verdad que sí? Utilizamos mucho el si Dios quiere cuando no vamos a ir a un lugar o no vamos a hacer algo. Decimos, si Dios quiere, Dios mediante, dicen algunos, pero sabes que no vas a ir, sabes que no lo vas a cumplir y aún así dices, si Dios quiere. Dios sí quiere, el que no quiere eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no le digo, ayer olvidé decir esto, hoy usted tiene la bendición de escuchar. Hay promesas que Dios no quiere que cumplas. Si usted ha prometido, nunca le voy a volver a hablar a mis padres, esa promesa te puedes arrepentir. Porque no es una promesa buena, no es una promesa que a Dios le agrade eso. No vayas a decir, no, el hermano dijo que no puedo, que tengo que cumplir mis promesas y yo juré no hablarle y no le voy a hablar. O yo a mi esposo juré que nunca le iba a perdonar y tengo que cumplir. No. Esas promesas las puedes cortar. El Señor quiere que nos arrepintamos. El amor, recuerden, es lo más importante de la ley. Ante la ley de Dios solo hay 2 caminos: la humillación y la hipocresía. Hoy Dios nos está diciendo que nosotros no podemos cumplir la ley, que nosotros prometemos, juramos y no cumplimos. ¿Qué nos queda? Humillarnos y reconocer que hemos hecho así, o ser hipócritas y decir, no, yo nunca he faltado a mi palabra, y justificarnos como los fariseos delante de Dios y decir, pues no, esta predicación no era para mí. Solo hay 2 caminos: la humillación o la hipocresía. La ley siempre ha sido imposible de cumplir para todos los hombres. La semana pasada, cuando el pastor enseñó acerca del divorcio, del adulterio, podemos descubrir que hemos adulterado nuestro corazón. Quien diga que no es mentiroso. La antepasada vimos que si odiamos somos culpables de homicidio. ¿Quién no ha odiado en su vida?
¿Quién no le ha dicho fato, aunque sea en su mente, verdad, a su hermano? Porque a veces no nos atrevemos a decírselo con la boca, pero el pecado está aquí, en nuestro corazón. Entonces, hemos sido homicidas, adúlteros. Hoy hemos jurado falsamente, hemos usado el nombre de Dios en vano. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos con el Sermón del Monte. Cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. El Sermón del Monte es su función principal, hacer ver a los hombres cuán necesitados estamos de Cristo. No es un manual para que usted camine así. Claro que el Espíritu Santo nos va guiando, pero vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Pero eso no va a ser, perdí mi salvación. Recuerde que nosotros no enseñamos eso. Pero sí nos hace ver cuán necesitados estamos de Cristo. Y cada vez que usted diga, no cumplí otra vez con mi palabra, Señor, te necesito, perdóname. Otra vez vi una mujer en la calle, Señor, perdóname, Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos necesitados de la gracia del Señor, de su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice la Escritura acerca de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley no es mala, es buena, pero la debilidad de nuestra carne nos imposibilita para cumplirla. Por eso vino el Señor. Mira lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Jesús, en todas estas enseñanzas del Sermón del Monte, está citando la ley para que la gente conozca su pecado, no para que la gente quiera alinearse a la ley y ser salvos por la ley. Lo que quiere es que se den cuenta cuán faltos están, cuán faltos estamos en todos los puntos de la ley. Porque le aseguro que cada semana que sigamos viendo, le vamos a decir, yo he fallado en eso, yo he fallado en eso. Tenemos que humillarnos, reconocer que estamos necesitados de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver 3 verdades bíblicas sobre jurar que aprendimos hoy. Dios quiere que cumplamos nuestra palabra. Esa es la número 1. Aunque no digamos, te lo prometo, te lo juro, simplemente con el hecho de ser hijos de Dios, si decimos, voy a ir a visitarte el fin de semana, tenemos que ir. Y mayormente, si se lo decimos a uno de la familia de la fe. Y si se lo decimos a un incrédulo, imagínense qué va a decir. Uy, ¿eso qué es, brother? Me dijo que iba a venir y no vino. ¿Sí o no? Cuando decimos, préstame 100 pesos y te los pago para otra semana, y no pagamos, Hay que buscarlo. ¿qué va a decir? Los cristianos no pagan. No juraste, no prometiste pagar, simplemente dijiste, te voy a pagar, y no lo hiciste. Eso es lo que Dios no quiere. Eso era lo que hacían los fariseos. Nada más hablaban y no hacían. Por eso el Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Número 2. Dios no prohíbe jurar, sino jurar falsamente. Dios no nos prohíbe jurar. De ahora en adelante quítese eso de la cabeza de que Dios no lo prohíbe jurar. Pero póngase en su mente que si jura, tiene que cumplir su juramento. Y si no, entonces sí, mejor no jure. Pero no porque esté prohibido, sino lo que está prohibido es no cumplir lo que juras, ya sea a Dios o a cualquier otra persona. Y número 3, todo por lo que juremos es de Dios. No crea que si usted jura por su bicicleta, no, pues ya no estoy pecando. No, también es del Señor. Si usted jura por su casa, es del Señor. Cualquier cosa que esté en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, debajo del mar, todo es del Señor. Incluso nosotros mismos.
Amén. No podemos jurar por nosotros mismos, decir, no, pues no le estoy afectando a nadie, juré por mí mismo, por mi vida. Pues tu vida es del Señor también. Amén. Aunque creas o no creas en Él. Porque el Señor es dueño de todo. ¿Qué te puedo dar? Dijo David, si todo es tuyo. Nada. Entonces, de ahora en adelante, si un día decimos, te lo juro, hermano, no crean, ay, estoy pecando. A menos que sea mentira por lo que usted está jurando, eso sí. Si su esposa le pregunta, ¿quién se comió el gansito del refrigerador? Yo no fui, te lo juro. Y si tú te lo comiste, estás pecando. Pero si tú no te lo comiste, no es pecado que digas, te lo juro que no me lo comí. ¿Me entiende? Esa es la enseñanza del día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a